Como se- Gracias. Como se inició esta reunión y también se oró, el Señor nos da la oportunidad de poder reunirnos por este medio, ¿ya? Y damos gracias al Señor por los hermanos y hermanas que están presentes en esta reunión. Estamos estudiando en la epístola universal que escribiera el apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 4, ¿ya? Y por última vez quisiera tomar el versículo 15 y el versículo 16. Hay algunas cositas en estos versículos que sería importante considerarlas para terminar esta parte. Primera de Pedro, en el capítulo 4, los versículos 15 y 16. Si usted mira a su Biblia, en el versículo 15, el apóstol Pedro comienza diciendo, así que. En el versículo 16, tomando el contexto del versículo 15, el apóstol Pedro dice, pero sí, así que, pero sí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mientras leía este texto y meditaba en él, me hacía algunas preguntas. Y yo creo que ustedes y yo podemos tener respuesta a ello. Y la pregunta es, ¿habrá hoy día hermanos cristianos que están privados de libertad a consecuencia de algún acto, alguna cosa mala que hicieron, algún pecado que hicieron? ¿Habrá hermanos cristianos hoy día que están en las cárceles por causa de lo que ellos han hecho y que le ha significado una condena y es la razón de estar privados? Y creo que todos acá presentes podemos responder que sí, que sí, que pueden haber hermanos cristianos que están sufriendo esta privacidad de libertad por causa de algún acto pecaminoso que ellos cometieron. Sin duda, también puede ser de que habiendo hecho ellos eso y siendo cristianos, el Espíritu Santo que mora en la vida y en el corazón de nosotros tiene que haber trabajado fuertemente, o a lo mejor trabaja fuertemente en ellos, haciéndoles reconocer su pecado. Eh, no solamente a ellos, sino a nosotros también como cristianos. Yo creo que la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros es tan importante porque no solamente nos ayuda, nos instruye, nos enseña, sino que también muchas veces tiene que redarguirnos y tiene que hacernos saber que lo que nosotros estamos haciendo no es recto, no es correcto delante de Dios, porque nosotros creemos en un Dios vivo, pero también creemos en un Dios santo, un Dios que no puede tolerar ni puede ver el pecado.
¿ya? Y es la razón por la cual, habiéndonos escogido a nosotros para salvación, envía a su Hijo Jesucristo, quien muere en la cruz por causa de nuestro pecado, para que de esa manera nosotros pudiéramos reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado y recibir y aceptar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Yo no tengo duda de que si hay hermanos que están privados de libertad por causa de lo que han hecho, sin duda ellos han reconocido su pecado y se han arrepentido de lo que han hecho. Pero nosotros sabemos que las consecuencias son eso. O sea, son consecuencias. Y es la razón de que ellos estén privados de esa libertad. Ahora, nosotros gozamos de tener libertad. Gozamos de tener este libre movimiento y no tenemos ese problema o tenemos esa dificultad que tienen ellos. Y entonces otra pregunta que yo me hago es si nosotros nos identificamos en nuestro corazón con aquellos cristianos que hoy están en la cárcel, porque ellos verdaderamente están sufriendo un castigo. Y yo recuerdo que a veces cuando nosotros oramos o hacemos oración, no solamente nos acordamos de aquellos que padecen necesidades, ya sea físicas, ya sean materiales, sino también oramos por los huérfanos, por las viudas, y también oramos por aquellos que están en los hospitales y oramos también por aquellos que están en las cárceles. Y cuando nos acordamos de aquellos que están en esa situación, especialmente privados de libertad, yo creo que en alguna manera, cuando nosotros oramos, nos estamos identificando con ellos como cristianos, porque ellos en alguna forma están sufriendo verdaderamente un castigo a causa de lo que ellos han hecho. Eh, También, conforme a la palabra del Señor, es cierto que si ellos están sufriendo por causa de sus propios pecados, esto no puede traer ninguna honra al nombre de Dios, por el hecho mismo de estar en ese lugar. Y eso es así. Pero otra pregunta, ¿podría algún hermano cristiano sufrir en la cárcel por su propio pecado y siendo así, de todas maneras, ellos pueden glorificar a Dios y dar testimonio del Señor en medio de esa situación? Yo creo que sí. Y pienso que ustedes también creen que eso es así. Y de hecho los hay. No sé si ustedes han escuchado de hermanos cristianos en las cárceles que se reúnen, que tienen sus cultos, que entre ellos mismos se ministran o alguien de afuera va y le ministra, les predica la palabra. Sí, hay cristianos dentro de las cárceles que tienen como una iglesia, que son hermanos cristianos y que por supuesto tienen la oportunidad de entregar el mensaje de salvación, eh, no solamente para ellos, sino también para los demás que están alrededor de ellos. Me acuerdo que había en la Secarval, no sé si ustedes han escuchado acerca de Secarval, en la cárcel de Valparaíso, había un grupo de cristianos dentro de la cárcel y que muchas iglesias tenían la oportunidad de visitarlos o tienen, no sé si todavía eso está, y tienen la oportunidad de ir, de ministrar a ellos el mensaje y realizan verdaderos cultos de adoración a Dios donde son ministrados para el crecimiento y la edificación de sus vidas. Si hay una cosa buena
es que en ese lugar y en esa situación, por supuesto, ellos estarán entregando un mensaje de salvación y de esperanza a otros presos, a los cuales ustedes y yo no lo podemos hacer, no los podemos alcanzar. Y entonces, creo que en ese sentido, ellos están glorificando a Dios. Lo que sí deberíamos de dejar claro es que esto no le quita ni le pone a la exhortación que nos hace el apóstol Pedro cuando dice, hermanos, si alguno de ustedes sufre, que no sea por estas causas que menciona el apóstol Pedro en el versículo 15, ya sea el asesinato, o si ya sea el robo o la delincuencia de ningún tipo, ni siquiera como en el sentido de entrometerse. Por eso es que me gusta el versículo 16, porque cambia como de un panorama un poco negativo, oscuro, cambia algo que es positivo y que es alentador para cualquier cristiano, para cualquier hijo de Dios como nosotros en el versículo 16. Pero si es por ser seguidor de Cristo, si es por ser seguidor de Cristo que ustedes padecen, él dice, no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ese nombre. Si usted padece por ser seguidor de Cristo, es claro. O sea, lo que Pedro está indicando aquí es que el sufrimiento que el cristiano a veces experimenta no viene, no proviene de actividades delictivas o de una conducta improcedente en nosotros. Cuando un cristiano o un hijo del Señor sufre por ser un seguidor del Señor Jesucristo, un discípulo del Señor Jesucristo, un miembro del cuerpo de Cristo, debe tener su conciencia limpia, porque eso le permitirá defenderse sin sentir vergüenza alguna. Y en Pedro lo que hace aquí es exhortar a cada uno de nosotros a sufrir como cristianos y les dice que no deben avergonzarse o no debemos avergonzarnos del nombre por el que somos llamados. En la iglesia primitiva eran llamados los del camino, en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, ¿ya? O discípulos del Señor, o seguidores del Señor, ¿ya? Hoy día somos cristianos, nos identificamos con ese nombre como cristianos porque somos hijos del Señor, hijos del Señor. Y entonces, por ser hijos del Señor, por ser cristiano, dice que no nosotros debemos avergonzarnos. Buscaba en el diccionario la palabra vergüenza. Yo creo que ustedes deben saber o deben conocer cuál es el significado de la palabra vergüenza, porque el texto dice, no se avergüence, no se avergüence. Y yo tengo anotado aquí la siguiente definición de la palabra vergüenza. Es un nombre femenino. En primer lugar, la vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. O sea, muchas veces creo que nos ocurre de que nosotros sentimos vergüenza de habernos comportado de una manera indebida, de habernos comportado de una forma miserable. Y una de las cosas que aflora o que aparece en la vida de nosotros es como una forma de acusarnos a nosotros mismos y por eso sentimos vergüenza. Sentimos vergüenza. Y ahí encontramos una definición de esta palabra vergüenza. Pero tiene otra connotación esta palabra vergüenza. En segundo lugar, dice que es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo
ante alguien o a que alguien lo haga. O sea, como por ejemplo, darnos vergüenza de hablar en público. Yo me quedo con esta última significado de la palabra vergüenza cuando el apóstol Pedro dice no se avergüence. No se avergüence de hablar en público. Eso es lo que está diciendo. Me acordaba de algunos ejemplos que podemos mirar a las escrituras. ¿Recuerdan ustedes el caso de Nicodemo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3? Una de las cosas que resalta el texto en el capítulo 3 de Juan, dice que Nicodemo era un fariseo, era un principal entre los judíos. Y entonces, él busca a Jesús, ¿ya? Busca a Jesús, quiere hablar, quiere conversar con Jesús. Y dice el texto que Nicodemo va de noche a Jesús. De noche a Jesús. Para indagar acerca de qué es lo que es la vida. La vida. Y el Señor tiene la oportunidad de entregarle un mensaje de salvación a Nicodemo. Y una de las cosas que me pregunto yo, ¿por qué Nicodemo fue a Jesús de noche? ¿Sentiría vergüenza? ¿Vergüenza de hacerlo de día por el cargo que tenía o por pertenecer a un partido de los fariseos? Bueno, no lo sabemos, pero ahí está. Y el Señor tiene la oportunidad de entregarle un tremendo mensaje. En el lado positivo, nosotros conocemos la vida y la historia del apóstol Pablo. Saulo primero como un perseguidor de la iglesia de los cristianos, pero después se convierte en un seguidor del Señor Jesucristo, en un cristiano, en un discípulo, en un apóstol del Señor Jesucristo. Y hablando acerca del Evangelio, él dice en Romanos el capítulo 1 y el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No tengo vergüenza de predicar, de hablar. Y nosotros conocemos, como dije anteriormente, la historia del apóstol Pablo. Dios le dio la oportunidad de poder plantar iglesia a los lugares que iba, tenía la oportunidad de predicar y ciertamente él no sentía esta vergüenza que a veces sentimos nosotros de hablar en público o entregar el mensaje de salvación. Yo creo que como sabio, como apóstol, Pedro, como seguidor de Cristo, él conoce el corazón o conocía el corazón de los hermanos a quienes él escribe. Y entonces nos está diciendo en resumen que cuando un creyente siente el desprecio, la burla o el desdén a causa de su fe, la vergüenza muchas veces es la causa para no dar testimonio de Cristo. Por dicha razón, Pedro nos insta en este versículo a sobreponernos a la vergüenza. A sobreponernos a la vergüenza. Nosotros, teniendo una naturaleza pecaminosa muchas veces, obramos y no hacemos lo que corresponde o lo que debemos hacer como cristianos o como hijos del Señor. Pero también tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda para sobreponernos, para sobrellevar lo que no podemos considerar como una responsabilidad, sino un privilegio. Es un privilegio para los hijos del Señor, ¿ya? Habiendo nosotros pasado por la experiencia de la conversión, es un privilegio para nosotros el poder anunciar
el mensaje del Evangelio a aquellos que no lo conocen. Alguien escribió lo siguiente, y cito textual. Pregunta, ¿vergüenza de Jesús? Pregunta, ¿de ese amigo tan querido por quien la vida eterna debo? No. Que mi rostro se encienda de vergüenza si algún día dejo de reverenciar su nombre. Prueba de ello es que cada vez que nosotros nos reunimos como congregación, como iglesia, una de las cosas que hacemos es reverenciar el nombre de Jesús, porque estamos ante una autoridad, ante el Hijo de Dios y ante Dios, y nuestro fin y propósito, como muchas veces lo hemos recalcado, es que nosotros le rindamos culto de adoración porque lo merece y por su gran amor y misericordia para nosotros. No debemos sentir vergüenza, por eso el apóstol Pedro dice, alabe a Dios por llevar ese nombre. Una es la vergüenza y otra es el contraste de la vergüenza, es la alabanza. Y con mucha razón el Señor Jesucristo nos dice que el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él ante mi Padre. Con mucha razón el apóstol Pablo, como leyéramos o viéramos en el capítulo 1 y el versículo 16 de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, poder y potencia de Dios. Y esto nos hace recordar el caso del autor de esta carta, el apóstol Pedro, cuando en persona, en 3 ocasiones, él negó a Jesús. Este es uno de los que estaba allí. Pedro dijo, no. Sí, este estaba con Jesús. No. Sí, este estaba con Jesús. No. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué negó a Jesús? ¿Sintió vergüenza? ¿Se sintió amenazado? ¿Se sintió o había de parte de Pedro cobardía? No sabemos, puede ser. Pero lo hermoso de esta experiencia, que la comparte con nosotros el apóstol Pedro, es que él se arrepintió de lo hecho. Él arregló su problema con el Señor. Y entonces ahora nos insta a que nosotros alabemos a Dios. Si nos toca padecer por causa del nombre del Señor, dice que nosotros debemos alabar al Señor, sufrir por llevar el nombre cristiano o por causa del Señor Jesucristo. Ojalá que esta enseñanza de estos 2 versículos la podamos recordar y mantener en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es una gran necesidad que tenemos nosotros. Primero, de que el Señor, en su infinito amor y misericordia, nos libre de pasar por esta situación, porque nuestra naturaleza es débil y porque a veces el demonio o Satanás pone tropiezos en nuestro camino y a veces nos dejamos llevar y las consecuencias nos vienen. Pero por otro lado, tenemos el lado positivo, en el sentido de que si por alguna razón nosotros no la pasamos bien porque nos declaramos ser hijos del Señor, no debemos avergonzar. Al contrario, por ser hijos del Señor, debemos alabar y debemos glorificar su nombre. Te damos gracias, nuestro Padre y Dios, una vez más, porque nos da la oportunidad de poder reunirnos, poder congregarnos, podemos leer tu palabra y también podemos instruirnos en ella, porque tu palabra es poder, autoridad, es viva y eficaz. Te damos gracias por ello. Oramos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.